Buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Voy a interpretarles un sermón de la pastora Patty Axel, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland del Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Este sermón es para el día 27 de septiembre del año 2020. Los textos para este día son Ezequiel 18 del 1 al 4 y del 25 al 32, el Salmo 25 del 1 al 9, Filipenses 2 del 1 al 13 y Mateo 21 del 23 al 32. Les voy a leer el Evangelio y luego les voy a interpretar el sermón de la pastora Patty Axel. Mateo 21 del 23 al 32 y dice así la palabra. Después de esto Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo. Este le contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hijo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Y comienza el sermón con una oración. Señor y Maestro, Jesús, nuestro Salvador, Verbo hecho carne, tu autoridad viene de Dios y reina sobre todos y todas los y las que creen en ti. Sin embargo, nuestras acciones no siempre transmiten su autoridad sobre nosotros. Recuérdanos cuando nos descarrilemos y amorosamente llámanos de regreso a ti, misericordioso Dios, para que no perdamos nuestro camino por completo. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a tus ojos, oh Señor, fortaleza nuestra y redentor nuestro. Amén. Amados hijos e hijas de Dios, vivimos en un país que tiene y exhibe poder sobre los demás. Estados Unidos tiene unas poderosas fuerzas armadas, consideradas las fuerzas armadas más poderosas del mundo. El presidente en funciones es el comandante en jefe de estas fuerzas armadas,
porque esa persona es elegida por la gente de este país para hacer eso. Las personas que sirven en las Fuerzas Armadas se ofrecen como voluntarios para protegernos a nosotros y a nuestro país al servir por un periodo de tiempo en estas Fuerzas Armadas y compartir el poder con otros en el país sobre los ciudadanos para mantener el orden y protegernos del terrorismo nacional o internacional. Nuestra policía mantiene el orden al ejercer poder sobre los ciudadanos de este país en nuestras ciudades y estados mediante la autoridad de los órganos del gobierno de nuestros estados y ciudades. Nuestro gobernador estatal, alcaldes de los pueblos y ciudades y ayuntamientos tienen el poder porque los elegimos y les damos ese poder. Nuestros directores y maestras tienen poder sobre nuestros niños y niñas como estudiantes en sus escuelas para mantener el orden en el salón de clases y protegerlos de cualquier daño mientras estén lejos del cuidado de sus familias. Incluso su pastor o pastora y el concilio de la iglesia tienen poder en virtud de su posición de autoridad en esta iglesia. Les da algo de ese poder al elegirlos para que ocupen el cargo y se ocupen de la iglesia y tomen decisiones que sigan las reglas de la Constitución. Y mantengan las cosas funcionando sin problemas. Tu pastor o pastora tiene la autoridad que le das a él o a ella por el llamado que ofreces para guiarte, predicar y presidir sobre los sacramentos, enseñar, proporcionar cuidado pastoral y guía espiritual. Eso es mucho poder y autoridad que le hemos entregado a otros por el bien de la seguridad. Cuando se usan para el bien, el poder y la autoridad son cosas buenas. En manos de personas malvadas o matones, el poder y la autoridad pueden salirse de control. Cuando esto sucede, rara vez los pobres y las personas privadas de sus derechos obtienen el buen final, una buena finalidad en el trato. En nuestro país hoy en día se está lanzando mucho poder y mucha gente está siendo golpeada y abusada por quienes lo construyen mal. Esta situación debe detenerse. En nuestra lectura del Evangelio de hoy vemos a Jesús en una confrontación o discusión con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Jesús ha sobrepasado sus límites y una persona ha sido designada para averiguar cómo sucedió esto. Cuanto más hace Jesús por los marginados, en más problemas se mete con los que están en el poder. En el Evangelio de Mateo, este evento, que algunas personas llaman Jesús purifica el templo, sucede cuando sucede durante la última semana del ministerio de Jesús, antes de su arresto, su juicio y su crucifixión. Ha limpiado el templo de cambistas de dinero y animales y se ha burlado de los líderes del templo. Los líderes regresan mientras él está en el templo enseñando y lo desafían sobre la autoridad que está ejerciendo. ¿De dónde lo consigue? ¿Quién le autorizó a limpiar el templo? ¿Quién lo envió y qué está haciendo? Jesús está en el templo y tiene la ventaja. Él tiene la atención de los que están allí para aprender y vuelve la pregunta sobre sí misma a los que están allí para desafiarlo al citar a Juan el Bautista. Los ancianos y los principales sacerdotes saben que han sido atrapados en su propio mal.
Si denuncian a Juan el Bautista, tienen problemas con la gente. Si dicen que es Dios, tienen que explicar su actitud hacia su bautismo y por qué no fueron bautizados por él. Entonces dicen que no saben. Se amparan en la quinta enmienda, murmuran en voz alta. Jesús se mantiene firme en su negativa de decir de dónde viene su autoridad. El caso es que les ha dicho antes y no le creen. ¿Por qué pensaría que le creerían ahora? Jesús no los deja ahí parados. Les cuenta una parábola sobre dos hermanos. Su padre le pide a ambos que vayan al viñedo. Uno dice que sí, el otro que no. Pero luego la historia cambia y el que dice que sí no quiere obedecer a su padre y encuentra algo mejor que hacer. El que dijo no cambia de opinión y va al viñedo a cumplir las órdenes de su padre. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? Los principales sacerdotes y los ancianos coinciden en que es el que entra en la viña después de decir que no, pero curiosamente se acusan a sí mismos con esa respuesta. Las autoridades religiosas, que incluyen a estos sacerdotes y ancianos, hacen una demostración de su justicia y gobiernan siguiéndolos todo el tiempo, oprimiendo a los pobres y poniendo cargas sobre otros que no están dispuestos ellos a llevar por sí mismos. Señalan con el dedo a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas como pecadores. Pero adivinen con quién come Jesús. Adivina quiénes se dan cuenta de lo mucho que lo necesitan, cuando los que están en la cima del montón solo son amenazados por su autoridad que cuestiona todo lo que defienden: poder, riquezas, posesión y seguridad. Adivina quién cambió de opinión, adivina quién no. Un último punto que me gustaría hacer y que nunca había captado antes. Jesús les dice a los ancianos y al pueblo santo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino antes que ellos, no en lugar de ellos. Hay un lugar para toda persona en el reino de Dios. Jesús no condena a los ricos y a las personas en el poder, al fuego y a la condenación donde hay gemidos y crujir de dientes. Eso podría ser más fácil para estos ancianos que tener que ver a otros donde ellos, los líderes, esperaban estar. Él tiene un lugar para aquellos que siempre han estado al frente de la fila, van a la retaguardia, y aquellas personas que han sido difamadas y maltratadas, llamadas pecadores y expulsadas, van al frente de la fila. Parece apropiado, ¿no? ¿Ha estado alguna vez en la posición de cambiar de opinión cuando estaba tan segura o tan segura de su punto? ¿Qué se necesita para cambiar? ¿A quién vas a escuchar? ¿Quién es tu autoridad? Es difícil darse cuenta de que puede estar equivocado. Es más difícil admitirlo y cambiar. Yo era una defensora de todas las vidas valen al principio. Yo quería y yo decía que toda vida importaba, o eso pensaba, hasta que me di cuenta de que no quería que nadie cambiara, que nada cambiara. Mis hermanos negros y de color me importaban, pero no lo suficiente para defender su importancia para todos. Se necesitó oración y recordatorios amables de mis hermanos y hermanas negros y negras y morenos, siempre tan pacientes para ayudarme a ver dónde estaba equivocada
Y eso no debió haber sido la tarea de ellos. Debió haber sido trabajo propio mío. Nada cambiará hasta que los que están en el poder bajen voluntariamente de sus escaleras y taburetes y salgan de sus torres y hagan espacio para aquellas personas cuyas espaldas han sido utilizadas como escaleras y taburetes y que han tenido que construir esas torres con sus propias manos. La autoridad de Jesús proviene de su disposición a bajar de la cruz para estar con los solitarios y excluidos. La autoridad de Jesús proviene del amor que supera todas las expectativas y medidas. La autoridad de Jesús proviene de aquel que creó todas las cosas y a todas las personas a partir de la misma masa de arcilla y que sopló aire en cada pulmón. No es responsabilidad de quien han sufrido recordarnos su sufrimiento. Es nuestra responsabilidad abrir los ojos y los oídos y cerrar la boca el tiempo suficiente para escuchar y luego abrirlos de par en par y exigir un cambio, incluso si esto significa que vamos al final de la fila. Queridos amigos y amigas, ya es hora de un momento de Magnificat y debemos liderar el cambio. Usted y yo. Amén.